Hola, hola, bendiciones, bienvenidos a su programa En Comunión con el Espíritu Santo. Le damos gracias al Señor por este nuevo programa, este nuevo tiempo, este nuevo tema que nos trae para cada uno de nosotros, porque yo sé que hoy el Señor nos va a hablar. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque el Espíritu Santo nos ha convocado, ¿verdad? Porque trae un mensaje, una palabra fresca para nuestras vidas, un tema profundo. Conviértase en ese canal de bendición y comparta esta transmisión para que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Recuerde también que si tiene alguna petición de oración, escríbala porque al final van a estar orando por cada una de aquellas peticiones. Y bueno, antes vamos a un corte musical y regresamos. Te alabamos, te exaltamos, desciende con poder aquí. Nos humillamos.
Apóstol. Apóstol, su audio, su micrófono está apagado. Perdón. Listo. Aquí estamos Yo dije, ya me lo listos. apagó. Este es el Les tema. decía yo a todos los que nos están viendo que hoy será un programa muy hermoso, que será una palabra que damos gracias a Dios por esa hermosa alabanza. Y pues agradecemos muchísimo también aquí al pastor Darío Zavala, la pastora Grisel Kiao, que ya está a punto de conectarse. Pastor Darío Zavala, ¿cómo está? Yo sí lo escucho, yo sí lo veo. ¿Usted sí me escucha? Yo sí lo escucho muy bien. Sí, yo sí lo escucho muy bien, siervo de Dios. A ver si ahorita se conecta el pastor Darío Zavala, la pastora Grisel Kiao también está tratando de conectarse. Hay problemas técnicos por ahí, pero estamos en un programa maravilloso. Yo creo que tú agarres tu Biblia, que tú empieces a ver la gloria de Dios que va a descender con poder en esta tarde. Yo creo que el Espíritu Santo tiene muchas cosas que enseñarnos y muchas cosas que decirnos. El Espíritu Santo es poderosísimo, precioso, y yo quiero agradecerle primero a Jesús, a mi Señor Jesucristo, por la oportunidad que me da de hoy estar aquí con todos ustedes. De verdad es una enorme bendición, es una enorme presencia del Espíritu que sentimos. Todo este día ha sido maravilloso con la presencia del Espíritu Santo. Y hoy, o sea, vamos a dar no solamente frutos, sino vamos a tener un entendimiento más grande, un entendimiento mayor, un entendimiento poderoso, porque hoy el Espíritu Santo quiere revelarse, hoy el Espíritu Santo quiere bendecirte, hoy el Espíritu Santo quiere conectarse contigo, quiere conectarse con tu corazón, quiere conectarse con tu ser, quiere que hoy el Espíritu Santo quiera hacer cosas impresionantes con nuestra vida. Y tenemos un tema extraordinario, hay un tema en el cual hoy le pusimos las primicias del Espíritu, un tema por lo más maravilloso, extraordinario, bellísimo. Y esta palabra se encuentra en el libro de capítulo 8 de Romanos, versículo 23. Más sin embargo, para ponerme en contexto, me gustaría hoy de verdad ponerte en ese contexto, ponerte en esa tesitura de lo que hoy quiere hablar. Pero antes de hablar de Romanos 8:23, me gustaría decirte que en la palabra bendita de Dios, en la Biblia, hay verdades que nos iluminan, pero también hay otras verdades que encienden un fuego en nuestra vida, que nos va transformando, y una de ellas es esta: Dios puso dentro de ti las primicias de su Espíritu. Él no te dio un toque, Él no solamente te tocó o es una emoción pasajera, no te dio un sentimiento de religiosidad, te dio hoy el Espíritu Santo a través de las primicias del Espíritu, te dio la primera porción del cielo. Te dio una muestra del reino, un adelanto de lo que será tu vida en la eternidad, un depósito de gloria metido en tu espíritu. Hay un depósito de gloria, porque dice la Escritura que no hemos de manifestar todavía lo que habemos de ser. Pero cuando Dios quiso asegurarte que terminaría su obra en ti, no te dio un ángel, no te dio una señal externa, no bajó del cielo a decirte algo. Él mismo descendió y puso su espíritu dentro de ti como garantía de que el Señor, como garantía en el nombre de Jesús, como garantía de sello, de promesa de lo que viene será mayor. Por eso Pablo dice, si nos vamos a la palabra del Señor, que dice, voy a leer desde Romanos capítulo 8 en adelante, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que lo sujetó a esperanza. Porque también la creación misma, dice, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice la Escritura, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice que también nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque para esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos.
Hermosa palabra de Dios. Nos está diciendo aquí la palabra que tendríamos las primicias del Espíritu. Es como si dijera el Señor en este momento: lo que has probado es mi presencia. No es el final, es el principio de lo que tú vas a ver. Lo que tú sentiste en ese servicio, lo que tú sentiste en tu corazón, no fue la cosecha completa de lo que yo voy a hacer en tu vida. Fue solamente la primicia, lo que has visto de mi poder, en apenas esa primera gota antes de una lluvia torrencial de su gloria. Las primicias del Espíritu son la señal de que tú le perteneces al Todopoderoso, que serás transformado y que la gloria venidera por Dios es inevitable. Hoy el Espíritu Santo quiere abordar tu corazón, quiere tocar tu vida, quiere que sepas que ya empezó el principio de lo que será la redención total y final cuando Cristo venga por su pueblo. El Espíritu Santo está llamándonos ahora a que tengamos ese avivamiento, a que empecemos a sentir esa iluminación celestial que nos ha dado por el poder de su Espíritu Santo. Si tú recuerdas la palabra en el Antiguo Testamento, uno tenía que presentar las primicias de sus frutos. ¿Cuáles eran las primicias? Pues los primeros frutos, lo más importante de la cosecha, lo primero que recibías la cosecha, tú la llevabas al Señor para presentársela a Dios. Ahora tú tienes la primicia, o sea, el Espíritu Santo es la primicia de lo que te vas a convertir, es la primicia de lo que tú vas a hacer, es la primicia de lo que apenas está empezando en tu vida para que al final de los tiempos tú empieces a entender y tú empieces a acceder a esa gloria final que será determinada. Porque hoy el Espíritu Santo, te puedo asegurar que los que me están viendo, hay muchos que ahorita están clamando por más. Hay muchos que están clamando por más de su presencia. Hay muchos que están clamando hoy por más de su presencia, más de su santidad, más fuego, más gloria, más de Cristo. Ese gemido de lo que está hablando la palabra, que dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, es la voz del cielo dentro de ti, anunciándonos que nuestra redención, Pastor Darío Zavala, está cerca. Hoy no vengo a decirte que busques al Espíritu Santo. Vengo a recordarte que el Espíritu de Dios ya se adelantó, que ya recibiste una marca, que lo que Dios comenzó en ti con estas primicias de su presencia en tu vida, lo terminará con un más grande y mayor peso de gloria. Tus ojos no han visto aún lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo. Tus ojos no han visto aún lo que el Espíritu de Dios va a hacer contigo, porque ese es poderoso. Esas son las primicias del Espíritu Santo. Pastor Darío Zavala, bienvenido. Yo sé que tuvo problemas ahí de conexión, pero ya entré un poquito a hablar un poquito de qué son las primicias del Espíritu Santo. Y les comentaba a los que nos están viendo que no estábamos hablando de un toque pasajero, estamos hablando de la misma presencia. Que antes la primicia que nosotros recibíamos, nosotros entregábamos la primicia de nuestros frutos, entregábamos la primicia al Señor de nuestra cosecha, de la primera cosecha, entregábamos todo al Señor como una primicia de bendición, como una primicia de rendición y como una primicia de lo que Dios quería manifestar en la prosperidad de nosotros. Pero ahora, déjeme decirle que las primicias del Espíritu, es decir, los frutos más hermosos, más grandes que hoy tenemos, son del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo nos ha hecho ver de una manera, nos ha asegurado que un día lo que inició en nosotros va a terminar, que ahorita no es nuestro final, que ahorita no hemos visto realmente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para lo que Dios ha dicho que hoy vamos a recibir, que no está la cosecha completa, que solamente ha sido lo primero, pero que viene más para tu vida y que la gente se aliste para recibir aún más de ese poder, porque apenas está la primera gota de una lluvia gloriosa, de una lluvia torrencial del Espíritu que se va a derramar sobre tu vida. Las primicias del Espíritu es una señal de primeramente de que tú le perteneces al cielo, que estás siendo transformado para que la gloria venidera sea tan inevitable y sea tan gloriosa que tú no sientas, de verdad vas a sentir y vas a ser transformado de una manera que ni siquiera te vas a dar cuenta de cómo empezaste, porque vas a terminar tan lleno de gloria, tan lleno del Espíritu de Dios, que te vas a glorificar en Cristo. ¿Sí o no, pastor? ¿Sí o no, pastor? Ya me emocioné, ya me conoce. No lo escucho. Su sonido no está ahí puesto, su sonido.
Amén. Gloria al Señor. Gloria al Eterno. En el nombre de Jesús. Ahí le pedimos a nuestra hermosa hermana Alicia que nos bendiga y que nos ayude a ver qué está pasando con ese audio, siervo de Dios. Porque ahorita se escuchaba muy bien. Adelante, gloria a Dios. Escucha ahí, pastor. Amén. Ahí me Gloria a escucha. Dios. Ahí se escucha. Adelante, hijo, adelante. Es que nada más creo que tenía mal configurado aquí nada más. Amén, adelante. Me encanta este tema. Cuando lo propuso, pastor, fue algo muy, Es que yo amo el Espíritu Santo. Yo sé que usted lo ama igual también. Me encanta cuando se habla de primicias, me encanta cuando se habla de salvación y me encanta cuando se habla del Espíritu Santo. Ay, Sabemos sí. que el Espíritu Santo es quien hoy está en la iglesia, que hoy está en la tierra con nosotros y que a lo mejor ya tenemos garantizada nuestra salvación porque Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, pero eso no significa que ya seamos realmente salvos. O sea, es una garantía. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es una garantía de que tenemos la salvación, pero realmente la salvación se obtiene individualmente, es algo personal, es algo que por medio del Espíritu Santo es la única manera en la cual podemos lograr obtenerla. Y bien acaba de mencionar usted algo que va a ser algo glorioso, algo sorprendente cuando sea el encuentro con Jesús nuevamente, cuando estemos conviviendo con Él, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber tristeza, donde ya no va a haber enfermedad. O sea, ¿vale la pena realmente padecer todo lo que se está padeciendo? Mi respuesta es sí, sí vale la pena. Claro. ¿Vale la pena pasar necesidad? Sí. Muchas veces como creyentes, como cristianos, pasamos tanta necesidad y tanta escasez o enfermedad y muchas veces le decimos al Señor que por qué tanto, pero no nos damos cuenta que todo esto nos lleva a un lugar donde realmente va a existir, ya no, pastor, no va a ser una felicidad momentánea o cómo se puede decir, pasajera. Será perpetua. Va a ser algo definitivo, o sea, va a ser algo que va a estar ahí para siempre. Y qué glorioso cuando llegue ese día, pero podemos asombrarnos, pastor, de ese día glorioso que va a llegar. Pero la pregunta es, ¿quiénes vamos a poder llegar a ese día glorioso? ¿Y quiénes vamos a estar presentes ahí en ese día glorioso? Entonces, tenemos que considerar muy bien de que hoy que estamos aquí en la tierra es el campo de batalla, es donde nosotros estamos para luchar, estamos precisamente para conservar eso que ya tenemos, que ya nos dio el Señor. Y qué mejor que por medio del Espíritu Santo, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, Él es quien pone en tu corazón ese desear, esa pasión, ese sentir de buscar más, esa pasión de mantenerte al margen, de decir, claro, bueno, no me voy a salir del redil, no me voy a salir de la línea. ¿Por qué? Porque tengo algo muy importante más adelante, algo muy importante que me beneficia, algo muy importante que va a cambiar rotundamente mi vida y que no hay marcha atrás. Y entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, realmente, híjole, es algo indescribible, pastor. Yo no puedo describir todas las experiencias y todo lo bueno que tiene el Espíritu Santo para con uno, pero lo que sí puedo decir es que el Espíritu Santo te lleva rotundamente a Dios y a la salvación. Fíjese que es maravilloso, pastor, porque ahorita los ponía en contexto, un contexto de las primicias. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa la palabra bikurim, que eran, por ejemplo, que era la primera y mejor porción, que era un acto de fe y que era una garantía. Y cuando vemos la primera y mejor porción, eran los primeros y mejores frutos de la cosecha, o sea, o el primer nacido de ganado que los israelitas debían ofrecer a Dios. Era un acto de fe, era entregar la primera parte. El agricultor que hacía, el que expresaba su fe en que Dios bendeciría el resto de la cosecha. Y era una garantía, porque las primicias eran una garantía y un anticipo de la cosecha completa que estaba por venir. Y yo entiendo que cuando el apóstol Pablo habla de esas primicias del Espíritu, está usando esa imagen agrícola para describir lo que el Espíritu Santo es para nosotros ahora mismo.
porque el Espíritu Santo es la garantía hoy de nuestra herencia completa. Es el primer pago, es una muestra de la gloria que será plenamente nuestra cuando la salvación de nuestro cuerpo se complete en la resurrección de los muertos. El creyente tiene el Espíritu Santo de alguna otra manera como un adelanto de la vida eterna y de la redención total del cuerpo que aún está sujeta a la debilidad, al dolor y a la muerte. Pero ¿qué significan las primicias del Espíritu? Significa la evidencia de la posesión divina en nosotros. Así como igual como los agricultores que ya hacían, llevaban la primera fruta, santificaban toda la cosecha. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es la evidencia de que le pertenecemos a Dios y de que somos hijos adoptivos de Dios, para el cual clamamos, como dice Romanos 8:15, Abba Padre. Sí, y es el poder para la vida presente. Como ahorita todavía nuestra redención no está completa, porque ahorita todavía no hemos subido en gloria, no hemos sido glorificados, pero el Espíritu Santo es la fuente de fuerza, consuelo y santificación en un mundo caído. Nos ayuda en nuestra debilidad, es el medio por el cual experimentamos la vida de Cristo aquí ahora, a pesar de que gemimos interiormente esperando la plena redención total. Entonces, es el regalo, las primicias del Espíritu, es el regalo presente de Dios para nosotros, sus hijos, como una garantía y como un anticipo de la redención total y gloriosa que todo creyente recibirá cuando Cristo venga por segunda vez en gloria y poder. ¿O no, Pastor Darío? Amén. Yo, cuando ahorita que estaba hablando usted de redención y del versículo que se acaba de mencionar, sabemos muy bien que nosotros hemos sido adoptados por el Espíritu Santo y ahorita todavía hay naturaleza en nosotros. Claro que sí hay naturaleza en nosotros, pero en aquel día va a ser completamente la separación de nuestro espíritu con el pecado, ¿verdad? Y va a ser algo glorioso, algo magnífico. Hasta se me ponen chinitas los vellos de saber que ese momento va a ser, no sé, hermoso, glorioso. Pero lo importante ahorita que vivimos dentro de esta vida pecaminosa es que aún podemos nosotros seguir limpiando nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, porque muchas veces nos enfocamos en que solo el Señor quiere nuestro corazón, pastor. Decimos, no, nomás, el Señor quiere el corazón y únicamente es lo que importa. Pero cuando nosotros le entregamos verdaderamente esa primicia al Señor por medio del Espíritu Santo, le entregamos completamente, la entrega es completa. Estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de alma, estamos hablando de corazón y estamos hablando de mente. Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo, completamente pasamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, a empezar a vivir esa santidad y esa integridad que el Señor quiere. Es importante que, cabe mencionar que hoy nuestros cuerpos son mortales, en aquel día van a ser inmortales. Ya no va a existir, como lo mencionaba, ya no va a existir dolor, ya no va a existir muerte. Nuestro espíritu se va a regenerar y nuestra alma va a ser redimida por completo. Muchos no creen en la segunda venida de Cristo. Así es. Muchos piensan que es un mito, que es algo que no va a suceder porque viene de años y años y años, pero la palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se quede. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos, no sabemos ni el día ni la hora, como lo dice la palabra del Señor, pero ahora sí que tenemos que estar preparados para recibir su encuentro y qué mejor que teniendo comunión con el Espíritu Santo, leyendo su palabra. Qué hermoso que tener la comunión del Espíritu Santo, pero hay algo que, miren, las primicias es algo bien importante. O sea, nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entró en nosotros y desde ese momento tú recibiste un adelanto, una marca. Y lo que Dios comenzó a nosotros son esas primicias. ¿Qué quiere decir? Que al final de los tiempos, cuando Cristo venga, yo voy a recibir una gloria mayor. ¿Cómo lo sé eso? Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo creo perfectamente en lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice la Escritura. Entonces yo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que convence si no es el Espíritu Santo?
¿Quién es el que convence? Si no es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también es el mismo Espíritu que nos ha convencido y nos está convenciendo y nos ha dicho, Cristo viene pronto y su galardón conmigo para que nadie tome su corona. Y eso es algo precioso. Bienvenida, Pastora Grisel, Profeta Grisel. Qué bueno que te pudiste conectar. Gloria al Señor. Sí, 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 aquí con algunas fallas técnicas, pero gracias a Dios, aunque sea para decir amén, aquí estoy. Dios te bendiga, Amén. hermana. Sí, 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 y no, y qué hermoso lo poco que he escuchado, lo que he tratado de escuchar. Si me voy es que se fue mi internet de nuevo. Lo único que les puedo decir que parte de las primicias del Espíritu Santo también tenemos que tener el significado que es el gobierno del Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos que vivir también en ese gobierno que implica dirección, autoridad, que el Espíritu Santo no es solo nuestro consolador, sino nuestro gobernante, es decir, que tiene la autoridad para guiarnos. No sé si prácticamente habían hablado de Isaías 11:2, donde nos dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder espiritual, de conocimiento y de temor a Jehová. Estos espíritus de Cristo. No, o sea, qué hermoso, porque no es una opción que tenemos como emoción, sino que él está para que nosotros seamos guiados por el Espíritu, y estos son los hijos de Dios, porque es un rendimiento que tenemos en él, y tener ese también discernimiento espiritual. En Primera de Corintios nos los habla en 2, 14, 15, mas la gracia de Dios cuando nos lleva siempre al triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento, porque Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, es algo maravilloso de conocer y amplificar parte de las primicias del Espíritu Santo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo que quiero que entienda nuestra audiencia, las personas hermosas que nos están viendo, es que desde el momento en que el Espíritu Santo entró en nosotros y nos marcó, tenemos la primera porción del cielo que nos corresponde. Así Que tenemos es. una porción del cielo ya. Porque, ¿qué dices tú? Pues, ¿qué significa realmente tener las primicias? O sea, esto no es un concepto de teología, no es un concepto religioso, No. es una realidad viva que debe encender algo dentro de nuestro interior. Es algo precioso que debe. Dios te dio primicias, entonces cuando te dio primicias, cuando te dio ese primer fruto, esa garantía, ese anticipo que muestra que algo mayor vendrá a tu vida, que vendrá para ti. Entonces, es una realidad viva que debe mantenernos encendidos, que debe mantenernos viviendo, que ya comenzó el Espíritu Santo a hacer algo glorioso en nosotros y que ya nada podrá detener, salvo que nosotros lo detengamos. Por eso es importante ese fundamento. Por eso de las primicias es algo precioso para mí. Es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Es la esperanza, podemos decir, la escatológica, es decir, de lo que está por venir para nosotros. Cuando realmente Cristo se manifieste y nosotros nos levantemos en nuestros cuerpos y estamos muertos en Cristo, en cuerpos irreductibles, sin corrupción, en cuerpos inmortales, cargados de su gloria, cargados de su poder, de su amor. O sea, porque si nosotros lo vemos, esto muestra una garantía, un comienzo poderoso. Y hoy el Espíritu Santo quiere que la gente que nos está viendo tenga entendimiento de que es la primicia, es lo primero, lo más grande, lo más precioso. Ya recibiste tú, ya recibiste el primer acercamiento del Espíritu, y lo que está en ti, déjame decirte, todavía no se ha manifestado. Porque espera a lo que viene, espera. Yo estoy aguardando. ¿Qué dice antes? Si nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que vamos a ser manifestado. La misma palabra dice que no hemos manifestado lo que hemos de ser. Pero imagínense cuando seamos, imagínense, o sea, la primera parte de la cosecha, el Espíritu Santo la ha puesto en nosotros, dedicada a Dios como una señal preciosa de que algo más grande nos espera. O sea, imagínate tú, lo más precioso, lo más grande, lo más glorioso es lo que nos espera. Algo de calidad superior, una consagración total y definitiva. ¿Por qué? Porque algo primero que enuncia algo mayor es eso.
Es eso, un adelanto de la gloria futura, un sello de la salvación, una garantía de herencia eterna y muestra el estado glorificado que vendrá para cada uno de nosotros. ¿No es eso poderoso, Pastor Darío? ¿No es eso Amén, glorioso? ¿No es eso amén. maravilloso? Que este espíritu preciosísimo, hermosísimo que tanto amamos, está haciendo eso con nosotros y que nos está preparando para ese hermoso momento de la gloria futura. Ese hermoso momento en que veremos realmente consumado la cruz, que vamos a ver consumado lo que sucedió y ocurrió en la cruz, que vamos a ver esa gloria. Híjole, no, eso es espectacular. Amén. Es espectacular y a la vez preocupante, pastor, porque sabemos que el tiempo de la gracia se está terminando. Y cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de que Él es nuestra primicia, que estamos recibiendo parte de, cabe mencionar de que lo que está en 1 capítulo 15, versículo 50, que dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, por eso el Espíritu Santo fue dejado para cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo fue entregado para que nosotros pudiéramos alimentarnos de la palabra del Señor y guiarnos por medio de Él. Y qué mejor que a través de sus frutos, ¿va? Cada uno de nosotros, ¿sí me escuchan, va? ¿Sí me están escuchando? Cada uno de nosotros tenemos que entender que la importancia, como bien lo mencionaba la pastora Cris, que al Espíritu Santo no se le debe tomar como un poder o como algo, como, ¿cómo se puede decir? Como respaldo, no. Tiene que ser nuestro gobernante. Nosotros tenemos que depender de él, así como los discípulos o los apóstoles un día dependieron de Jesús. Asimismo, tenemos que hoy depender del Espíritu Santo porque él fue puesto como gobernante para cada uno de nosotros, para ser instruidos, para recibir la sabiduría y para recibir el discernimiento sobre todo de las cosas, porque hay cosas que leemos en la palabra y no las entendemos. Y por más que se nos predica y se nos predica, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y no tenemos ese discernimiento para saber de qué Dios nos está hablando y de qué Dios nos está previniendo. Y el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo, el tiempo de la gracia se está terminando. El tiempo de la gracia se está terminando. Es necesario que vivas la palabra, es necesario que te acerques al Espíritu Santo que fue dado para que te guiara a alcanzar, a que no perdieras esa salvación que a través de Jesucristo fue entregada en la cruz del Calvario. Entonces, todos los oyentes que nos están escuchando, sabemos muy que se nos ha venido diciendo, que hemos venido hablando, no solo nosotros. Yo recuerdo que mi abuela hablaba de la venida del Señor Jesucristo y posiblemente los papás de mi abuela también hablaban de lo mismo. Realmente, como ya lo mencionaba, no sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es de que tenemos que estar preparados, que tenemos que mantenernos firmes y qué mejor que saboreando los frutos del Espíritu en nuestra vida, que creo que es lo mejor que puede haber. No es difícil saber esperar, no es difícil saber perseverar. Cuando nosotros realmente tenemos ese amor y esa pasión, es fácil, es ligero, pero en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Es muy maravilloso lo que dices, Pastor Darío, pero recordemos que hay muchos cristianos que piensan que el Espíritu Santo solo son escalofríos, lenguas o algo que te baña en la adoración. Eso es parte de su obra más profunda y continua que no transforma. En cambio, Juan 16:8 nos dice, convence al mundo del pecado y justicia y juicio. A, ¿Esto a qué nos referimos? Que actúa en nuestra conciencia, nos revela la culpa, nos muestra la justicia que hay de Cristo, advierte del juicio y sin esta obra no hay arrepentimiento. Y también nos regenera. En Juan 3:5 nos los dice, también Tito 3:5 también nos los dice, que no se trata de solo cambiar conductas, es nacer con una nueva naturaleza. El viejo hombre ha muerto y nace el nuevo hombre.
¿A qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros recordemos que dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que representa el Espíritu Santo en nosotros? Que Él no solo nos visita, Él vive en nosotros y Él tiene dentro de nosotros cada día. Él nos enseña. En Juan 14:26 nos los enseña y en Primera de Corintios 12:12, que es el maestro interior que nos ilumina la mente, que hace las palabras que salten en los ojos con poder y sentirlo. Él revela y aplica y trae la palabra viva a la memoria en el momento justo. Yo es como les digo, cuando el Espíritu Santo te hable, a veces, ¿cómo te va a recordar las cosas si tú no comes la palabra? Porque nuestra mente es como un diccionario. El Espíritu Santo, cuando sabe que vamos a hablar de Él, o es Él, o Él te va a revelar algo, Él te muestra, esto lo comiste, bueno, esto lo dice en tal versículo de la Biblia. Y no tienes que ser un profeta, no tienes que ser un apóstol, no tienes que ser esto, solo tienes que ser una nueva criatura, que esté limpia de pecado, lo más limpio que se pueda, estar humillado en su presencia, que su presencia y decirle, Espíritu Santo, despierta en mí todos los dones que hay en mi vida, en mi espíritu de discernimiento, el espíritu audible, espíritu de humildad, esos espíritus que moran en nosotros. ¿Por qué? Porque hablemos que también los espíritus, están los espíritus inmundos, pero también está el Espíritu de Dios que vence al espíritu inmundo. Los espíritus inmundos, ¿qué hacen? Nos vienen a confundir. ¿En qué? En la religiosidad, en toda la parte de que porque temblé, porque lloré, ya estoy llena del Espíritu Santo. No, mentira. ¿Qué es lo que realmente llevas? ¿Cuál es realmente la primicia que le das del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa primicia? ¿Qué es lo que das? En primer lugar, ¿sabes qué es primicia? ¿Sí sabes qué es primicia? Amén. Entonces, tenemos que tener también cuidado de cómo, sí, yo sé qué son las primicias, pero a ver, ¿qué son las primicias? Así es. ¿Qué son? ¿Cuándo las dan? ¿Cuándo se entrega? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lee? Claro. Que alguien me explique cómo es eso. Es también válido decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué son las primicias. Enséñame, Espíritu Santo, guíame, enséñame qué son las primicias del Espíritu Santo. Enséñame a cómo guardar mi cuerpo. Enséñame cómo guardarte, Señor. Pero fíjate que allí hay algo bien poderoso, porque antes nosotros, como dice Éxodo 23:19, dice la palabra del Señor que nosotros entregaríamos las primicias de nuestros primeros frutos, es decir, lo primero. Pero ahora es al revés. Ahora el Espíritu Santo nos entrega las primicias de Él, de lo que es Él. Y lo vemos claramente si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, ahí en Efesios capítulo 1, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, ¿qué dice? El puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Pero también nos dice en el capítulo 13 del capítulo 1, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creíste en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es una primicia. Ese sello es una primicia. Es lo primero que puso el Espíritu Santo para recordarte que eres hijo. Pero además dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y las arras, como en un matrimonio, ¿para qué se entregan? Para garantizar que yo te voy a bendecir, que nuestro matrimonio se va a bendecir, que en las buenas y en las malas estaremos juntos. Las arras significa depósito, anticipo, garantía legal. Esto conecta directamente con las primicias, porque el Espíritu Santo es el pago inicial que asegura la totalidad de la redención de nosotros. Por eso más adelante en el capítulo 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? Para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, está preparando su obra poderosa para podernos sentar en ese lugar. Es el sello de pertenencia y señal de una gloria adquirida, de una gloria poderosa, de una gloria de lo que va a ser. O sea, el sello significa me perteneces. Y las arras es la señal de la herencia futura que nosotros ha de manifestarse. También 2 Corintios 5:5 dice, Dios nos preparó y nos dio las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es la prueba interna de que Dios completará su obra en nosotros. Y eso es poderoso, amados. Es decir, Él dio inicio, las primicias del Espíritu Santo significan al menos, yo tengo aquí 4 cosas. Y una de ellas es que inició la redención del creyente. El Espíritu Santo es la primera fase de la salvación aplicada, regeneración, fe y santificación, transformación. Cuando una vez que ya hemos sido pasado, donde estamos en el momento de la redención del creyente, nos dio el anticipo del estado glorioso futuro, que esa será la segunda. Es decir, nos dio un anticipo del estado glorioso futuro. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu en nosotros es la primera experiencia del reino venidero. Su paz anticipa nuestra paz interna, su gozo significa nuestro gozo completo, su santificación anticipa la perfección final de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, a dónde vamos a llegar. Y tercero, es la garantía de la finalización de la obra de Dios como un depósito, garantiza que Dios completará esa obra, que es la resurrección del cuerpo, la liberación del pecado total, como lo dijo el pastor Darío al principio, la plena adopción como hijos y la vida eterna en gloria. Y 4, las primicias es la señal de pertenencia al pueblo de Dios, así como las primicias eran consagradas. El Espíritu Santo del creyente el Espíritu Santo consagra al creyente para darle esa posición adquirida como hijo de Dios. Eso es lo que son las primicias del Espíritu Santo de Dios, para honra y gloria de su nombre. Amén, amados. Amén. Yo igual traigo 3 puntos, pastor. Amén. Traigo 3 puntos de lo que quiero hablar. Rapidito, resumirlo. Tener las primicias del Espíritu Santo nos permite despojarnos de todo peso del pecado. Eso lo podemos hallar en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que van a haber dificultades en nuestra vida, sufrimos en ocasiones, pero cabe relevar que por medio del Espíritu Santo es quien nos despoja de toda cosa, es quien nos despoja de todo peso. Sabemos que con nuestra propia fuerza no podemos lograr nada, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo sea manifestado en nuestra vida, lo glorioso empieza a suceder. Y el segundo punto es, las primicias del Espíritu Santo nos dan poder. Creo que eso es uno de los puntos muy importantes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Romanos 5:3. Y no nos rendimos ni perdemos la esperanza, porque aun cuando nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose día a día. El Espíritu Santo nos da el poder de la renovación. Día a día tenemos renovación en el Espíritu Santo. Por medio de él es que tenemos el poder para vencer toda malicia del enemigo. Y el tercer punto es que el Espíritu Santo nos recuerda cada día, mientras gemimos en esta vida, que este mundo no es nuestro hogar. Pertenecemos a él, pertenecemos a esta vida terrenal, pero no es nuestro hogar. Y eso es lo que tenemos que entender y comprender, que vivimos en este mundo, pero somos pasajeros en este mundo, que el Espíritu Santo, como bien lo mencionaba, creo que la pastora Cris mencionó acerca que el Espíritu Santo es quien está en tu mente, redarguyéndote, quien está en tu mente hablándote y te está diciendo, es quien te recuerda y te dice, oye, tú estás aquí en la tierra, pero estás como pasajero únicamente, pero te espera un lugar glorioso. Necesitas
afirmarte, necesitas renovarte, necesitas adquirir ese poder, necesitas soltar, porque muchas veces, pastor, ya somos adoptados por el Espíritu Santo, ya somos llamados hijos del Señor, pero seguimos viviendo con esas cargas en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Y como bien lo acaba de mencionar, Pablo hablaba que el Espíritu Santo es quien nos garantiza la salvación. Entonces, algo que me encanta de todo esto es que aun cuando nosotros sabemos que somos libres de toda carga, aún así estamos ahí dejando que el enemigo siga poniendo carga tras carga tras carga. Y digo que me encanta, ¿sabe por qué me digo que me encanta esto? Porque, o sea, no sé si nos tiramos a locos o no sé qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, que teniendo lo de la palabra, teniendo lo que Dios nos está hablando, aún así queremos seguir batallando, queremos seguir viviendo esa persecución, cuando realmente no hay persecución para nosotros. Y sabemos que si tenemos el poder del Espíritu Santo, no puede tocar absolutamente nada a nuestra vida, nada a nuestra familia, nada a nuestro hogar, pero es que no encuentro la palabra. Quiero encontrar esa palabra ideal Lo que pasa es que no somos determinados. ajá, algo así, sí, Lo que nos resumir. falta es ser determinados, apasionados. Ajá, y reconocer que somos sellados por el Espíritu Exactamente. Santo, o sea, tienes un sello. Yo analizaba esto como cuando tú entras a la universidad, pastor. La universidad tiene un nombre, y cuando tú entras como alumno de esa Te da una universidad, matrícula. ajá, tú te haces acreedor de ese nombre y tú dices, bueno, yo estudio en la mejor, hasta la presumes, yo estudio en la mejor universidad y el nombre lo dice todo. Así mismo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú entras al Evangelio, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, eres sellado, o sea, se te da un nombre para que tú vivas sobre ese nombre y para que tú perseveres en ese nombre que se fue dado. Entonces, cuando tú ya eres sellado, tú ya sabes que ya tienes un proceso determinado, un proceso corto, así como en la universidad, que la universidad se dan 4, 5, 6 años, sabes que vas a terminar en los 4 o 5, sí, va a ser difícil pasar esos años. Así mismo es en el Evangelio con el Espíritu Santo. Tú sabes que eres sellado, ya estás completamente sellado. Hay un proceso, sí, pero hay una determinación, hay un final y ese final es glorioso. Ese final es un final de graduación donde el cual tú te vas a sentir contento y vas a decir, lo logré, por fin lo logré. Pero eso sucede por medio del Espíritu Santo. Yo no encuentro otra forma más que solo hablar de él, porque él es el quien está en este momento con nosotros, es quien nos lleva a Jesucristo y es quien nos permite tener garantizada, tener vigente nuestra salvación. ¿Ya me puedes dejar hablar? Perdón. Pues prácticamente viene siendo como, vamos a poner como un resumen. Aquí lo anoté. Convence, regenera, habita, enseña, guía, santifica y nos capacita. Amén. No actúa Gracias al solo en Espíritu el Santo. culto, actúa constantemente en los que creen. El Espíritu Santo no quiere ser ignorado ni usado. Quiere habitar, enseñar, transformar y usarnos con poder. Prácticamente, y esto me llevaba a mí a la santificación en Gálatas 5:16, que dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfaques los deseos de la carne. El 17 dice: porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el Espíritu, no estar bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, decisiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonestó, como ya los ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales que no hay ley. ¿A qué voy con esto?
Vámonos a nosotros los cristianos que decimos tener al Espíritu Santo, que estamos en contienda, que estamos en celo, que estamos en ira, que estamos en envidias, que estamos en pleitos, que estamos en enemistades, tirándole un pastor al otro pastor, tirándole una iglesia a otra iglesia. ¿Qué dice aquí la palabra? Que son obra de la carne. Por muy espirituales que se crean, por muy que tiemblen, por muy que hablen lenguas, por mucho que la gente sane a través de esas personas, que dice que no heredarán el reino. ¿A qué va? Que el Espíritu Santo es más, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿A qué? Porque ha venido una transformación, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos regenera, habita en nosotros, nos enseña, nos guía, nos santifica y nos capacita para hacer la voluntad del Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. Así como Jesucristo no de la noche a la mañana fue y para que lo crucificaran. Él tuvo una preparación en el desierto, esos 40 días que estuvo ayunando, que estuvo siendo tentado, fue capacitado comiendo la palabra, haciendo los milagros, los prodigios que el Señor le plació hacerlo en Jesús. Así nosotros somos capacitados para hacer la voluntad de nuestro Padre y ser mejores personas, dejar de esas arrogancias, dejar esa parte y volvernos al camino que Dios nos da para que la obra del Espíritu Santo viva en nosotros y seamos el reflejo de esa obra del Espíritu Santo. En los programas anteriores estuvimos hablando de las vasijas y del aceite. Si mi vaso está sucio de rencor, de odio y de todo eso, ¿cómo va a vaciar el Espíritu Santo su aceite fresco? ¿Cómo va a vaciar esa unción? ¿Qué voy a estar adentro? ¿Cómo voy a estar adentro? A uno de nosotros nos gustaría tomar un vaso de una limonada abajo lleno de suciedad y podredumbre. ¿Te vas a tomar esa limonada o no? No te la vas a tomar. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo nos tiene que llenar si estamos podridos todavía adentro? Y no queremos reconocer. Pero sí le queremos decir, Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, dame. Jesús, dame mi milagro. Jesús, sáname. Jesús, provéeme. Pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy cambiando realmente? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo me limpie como me lo dice su palabra? ¿O solo estoy viviendo de esas emociones? Por eso yo decía ahorita que no encontraba la palabra que me la dio el pastor Oscar acerca de la determinación, porque decisión sí tenemos, pastores, decisión para querer hacer esto, para que sea, o sea, tomar una decisión sí podemos, pero determinación, muy pocos tenemos determinación. Entonces la decisión es la que se queda en el aire, porque la decisión es a ver si la hago, a ver si no la hago, a ver si esto, a ver si no lo otro, pero cuando tú tienes determinación es porque sabes que no solo tomaste la decisión, sino hiciste esa decisión. Entonces, por eso es importante ser cristianos determinados, cristianos que verdaderamente estén parados en la roca y sobre todo tengan esa solidez en la palabra del Señor. Y era su turno del pastor Oscar, yo me estoy metiendo aquí ya. Ya no le escucho, pastor. Perdón, no pasa nada, que cuando me pongo a ver todo lo que están, es que aquí tengo los perritos y andan ladre y ladre y le tuve que hacer. Entonces, yo creo que ser determinados por el Espíritu Santo es lo que determina, de alguna otra manera, la esencia de una vida cristiana. Amén. Porque si nosotros vemos lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que como dice en Gálatas 5, 16 y 17 que leí ahorita, tenemos una naturaleza vieja, tenemos una naturaleza nueva. Y ser determinado por el Espíritu es la solución al conflicto interno que tiene todo creyente entre mi naturaleza anterior y mi naturaleza nueva.
significa de ser determinado, significa tomar la decisión consciente de no seguir ya los deseos de la carne. Eso significa ser determinado, Así sino es. someterse a la dirección. ¿Qué dice Romanos 8:14? Que los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Entonces, someterse a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Estar enfocados, tener una mente en el Espíritu, orientado a la voluntad y a la dirección del Espíritu Santo. Tener una muerte, tener comunión con nuestra vida, morir a nosotros mismos, quitar los deseos egoístas, los deseos pecaminosos, tener una separación espiritual, pero es bien importante. Por eso también cuando la palabra del Señor ahí mismo en Romanos 8:23, si recuerdan ustedes ahí la preciosa palabra del Señor que el Señor está hablando hoy, también decía ahí que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, dice que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvos. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Por qué Pablo dice que gemimos? Si el Espíritu es la primera manifestación del cielo en nosotros, dentro de nosotros, entonces lo que acaban de decir ustedes, es imposible que nosotros permanezcamos indiferentes. Cuando el cielo entra verdaderamente a la vida del creyente, alguien tiene que despertar. Cuando la gloria de Dios se instala dentro de nosotros, algo dentro de nosotros tiene que moverse. Cuando Dios pone su primicia en tu espíritu, Él dentro de ti, aparte de moverse, provoca un anhelo, un deseo, un clamor interno que no te deja vivir como antes vivías. Por eso Pablo dice, no simplemente que tenemos al Espíritu, dice que gemimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la primicia del Espíritu no es el silencio, no es estar estático, no es estar pasivo. Las primicias despiertan un gemido espiritual que tiene que empujar nuestra alma hacia la eternidad. Y eso nos lleva a un segundo punto, un punto que revela la profundidad del trabajo del Espíritu en nosotros. Pablo no habla de primicias que damos a Dios, sino de las primicias que Dios nos da a nosotros a través del Espíritu Santo. Es decir, que la obra del Espíritu Santo en el creyente, la obra inicial del Espíritu Santo en el creyente, que sirve como anticipo, muestra la garantía de la plenitud de la redención futura. Es decir, porque el Espíritu Santo produce en nosotros anhelo por santidad, deseo más de Cristo, inconformidad con el pecado, nos sentimos mal con el pecado, tenemos una expectativa de que un día seremos resucitados. Es decir, este gemido es evidencia de alguna otra manera que ya poseemos las primicias, pero aún no tenemos la plenitud, y la plenitud vendrá cuando Cristo venga. Pero el Espíritu Santo a través de las primicias nos está preparando para esa redención. El problema es que los creyentes hemos ignorado al Espíritu Santo. Los creyentes hemos ignorado la cruz de Cristo. Los creyentes no recordamos el sufrimiento de nuestro Redentor y Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la cruz. Nos hemos olvidado que Cristo fue crucificado para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es un problema. Si las primicias en nosotros despiertan un gemir profundo, ese clamor no nace de la carne, tiene que nacer del mismo cielo, tiene que nacer de la misma presencia de Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo nos está empujando hacia un destino que todavía no vemos, pero que ya comenzamos, como decir, a degustar, como un destino que ya empezamos a saborear? Es un gemido que no es una derrota, es un gemido de una gestación espiritual, de una gestación como se gesta un bebé, desde la fecundación hasta que ese niño es y nace, y tenemos un parto, donde en el parto es la realidad de lo que realmente vamos a hacer. Tuvimos un proceso de 9 meses donde hoy, en el nombre de Jesucristo, hoy ese parto va a terminar con un nacimiento, con la verdad de lo que hemos de ser. No es el gemir, no es cansancio, nos estamos anticipando a lo que nos espera. No es un dolor vacío, es señal de que algo glorioso se acerca y que la gente entienda que algo poderoso se acerca. Es una obra que inició ese Espíritu hermoso, pero que de algún día terminará todo, incluso con nuestro cuerpo y con nuestra eternidad. Es decir,
Tenemos que decir que la primicia es un seguro, es un futuro seguro, una esperanza viva en Jesucristo, una promesa que no va a fallar, es una promesa que iba a estar y que es algo glorioso y muy profundo en la doctrina de la salvación. Eso es precioso, amados. Eso es glorioso para nuestra vida, para nuestro corazón. Que la gente tenga ese entendimiento. Hemos ofendido a la cruz, hemos ofendido a Jesucristo y seguimos ofendiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como es, como dice 1 Juan 3:2. Porque lo vamos a ver tal como es. No podemos estar delante de Él si no estamos en santificación, si no fuimos transformados, si no fuimos renovados. Nada de eso podemos hacer. Que entiendo yo que esas primicias, lo que el Espíritu Santo pone como inicio para nuestra redención, es lo que nos tiene que mantener a nosotros, que dice que el que venciere recibirá la corona de la vida, que es en Cristo Jesús. Y hemos de vencer. Yo le invito a la gente que nos está viendo, tienes que vencer. No importa tu situación, la circunstancia. Yo sé que si estás viviendo en pecado, apártate del pecado, arrepiéntete. Hoy es el momento. El Señor quiere que nosotros tengamos arrepentimiento, que nadie se pierda, para que nadie también, no dejes que nadie robe la corona que te espera en Cristo Jesús. Iglesia, escucha. Hijos de Dios, escucha. No estás vacío, no estás solo, no estás abandonado. Dentro de ti hay alguien poderosísimo. Hay una primicia del cielo, hay un adelanto de la gloria que te espera, hay una garantía divina, hay un sello eterno que se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya, amado. No, es algo, de verdad es algo glorioso ahorita que usted hablaba, pastor. Híjole, me pasaban muchas cosas por mi cabecita y verdaderamente lo más importante aquí es que el Espíritu Santo debe vivir dentro de nosotros, no fuera. O sea, no debe de ser solo una señal, porque cuando lo tomamos como una señal o como algo exterior, pues únicamente es en el momento. Es como lo mencionaba la pastora Cris, que pues hoy en la iglesia existe mucho emocionalismo, ¿va? Porque solo perseguimos el milagro, solo perseguimos la bendición. Y es ahí cuando el Espíritu Santo, eso nos debe preocupar porque esa es Entristado. es un fruto clave de decir que el Espíritu Santo no vive en nosotros, porque solo estamos persiguiendo. Y yo siempre he dicho que el milagro yo no debo de perseguir el milagro me debe de perseguir a mí. Exacto. Eso siempre lo he dicho. Yo no debo de perseguir la bendición me tiene que perseguir a mí. Y venía a mi mente, pastor, toda la historia del libro de Hechos, capítulo 2, cómo la iglesia está unánime orando y cómo fue el derramamiento del Espíritu. Leía también que ese era un tiempo y era un momento de fiestas, era la fiesta del Pentecostés, donde se entregaba la primicia, la primera ofrenda de las semillas con 2 panes. Hablando, ahora recibimos esa primera ofrenda, ¿no? Exactamente, y cómo el Espíritu Santo vino como primicia, y cómo, pastor, de ahí se derriba la iglesia, cómo se forma la iglesia, cómo se crea todo, cómo cada apóstol toma su posición como verdadero siervo del Señor y empieza a caminar, y nos damos cuenta de que los apóstoles no caminaron siguiendo los milagros, no caminaron siguiendo la presencia de Dios. La presencia de Dios iba con ellos y detrás iban los milagros siguiéndolos, conforme iban predicando la palabra del Señor. Y por eso ahorita que usted mencionaba eso, híjole, me fui a una dimensión gloriosa donde digo, wow, si realmente nosotros pagáramos el precio como los temas anteriores que hemos estado hablando, si verdaderamente le tomáramos valor a los procesos, porque muchas veces somos procesados, pero pastor, parece que no lo fuéramos. Realmente parece que no pasáramos ningún proceso, porque como que terminando el proceso y teniendo la victoria, como que nos vale queso. Ahí discúlpenme la palabra, pero como que nos vale queso nuevamente y entramos a otro proceso y el Señor te dice, bueno, ¿y hasta cuándo vas a entender?
si te estoy evaluando, oye, si esta evaluación no es para hacerte sufrir, esta evaluación es para que tú crezcas, para que tú vayas a otra dimensión, para que tú conozcas lo oculto, lo sobrenatural, lo que yo te prometí que conocieras. Amén. Para eso fue creado el proceso, para que tú vayas a otra dimensión, pero no lo entiendes, no lo comprendes. Discúlpeme la palabra, eres tan cerrado de la cabeza, tan cerrado del conocimiento, que no queremos entender, no queremos comprender que la gloria de Dios es palpable y es algo que tú puedes tomar fácilmente. Pero ¿qué pasa? Nos complicamos la vida, nos complicamos la vida. Queremos seguir siendo esclavos del pecado. Queremos seguir viviendo en esclavitud. Nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel. Como Moisés se atrevió, porque no quería, se atrevió a ser usado por Dios para sacarlos. Y aún estando ya liberados de la esclavitud. Oiga, el pueblo de Israel, qué bárbaro, o sea, se quejaba y prefería regresar a la esclavitud. Así nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. Debemos de entender que el proceso no es para dañarte, no es para destruirte, el proceso es para edificarte, el proceso es para transformarte, el proceso es para renovarte, para eso es. ¿Y por qué estoy hablando de proceso? Porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros poder pasar esa evaluación, a poder pasar a tener perseverancia en ese camino tan difícil que es para con nosotros conforme a nuestra naturaleza, en nuestra carne. La pastora Cris mencionaba acerca de los frutos del Espíritu y mencionaba acerca de los deseos de la carne. Es muy cierto. Si nosotros vivimos en la carne, vamos a tener consecuencias graves, y no solo consecuencias de problemas, consecuencias de enfermedades. Oiga, automáticamente tú pierdes tu salvación y te estás perdiendo ese día glorioso que viene a futuro, te lo estás perdiendo automáticamente. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, que es lo que a ese punto es lo que quiero yo englobar, que cuando tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, dentro de ti, se acaba el yo, se acaba el sufrimiento, se acaba el dolor. O sea, problemas sí hay, necesidad sí hay, pero en Cristo Jesús todo lo puedo. Como que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. ¿Y quién te fortalece? El Espíritu Santo es que te da la fortaleza. Y qué triste es que lo contristemos hoy en día, que en vez de que se nos está hablando, se nos está diciendo, la palabra nos dice, qué triste es que lo sigamos contristando. ¿Y sabe qué es lo mejor de esto? Y esto me duele en mi corazón, pastor. A mí también. Me duele en mi corazón que dice la palabra del Señor que aún así con gemidos Él intercede por nosotros. Con gemidos. Con gemidos Él intercede por nosotros. O sea, nosotros le damos la espalda, nosotros lo entristecemos, nosotros lo dañamos y aún así Él intercede por nosotros con gemidos. Es algo inexplicable y créame, me duele en mi corazón porque yo estoy consciente que muchas veces yo no me creo que un hombre con gran espiritualidad, y creo que cada uno de nosotros no se siente así, pero yo he sentido que en ocasiones yo he pensado que yo sí le he dado la espalda al Espíritu Santo en algunas cosas, y a veces por eso le digo al Señor, perdóname, porque prefiero, yo siempre lo he dicho, y sé que con esto me pongo la espada en la cabeza, pero yo siempre le he dicho, prefiero cualquier cosa menos perder a tu Espíritu Santo. No, hombre, no. Porque para mí es lo Es una glorioso. pérdida irreparable. La verdad. Amén. No quiero ni pensarlo, pastora Gris. Ay, pero mientras ustedes estaban hablando, el Señor me llevaba a Hebreos 4:12, que es prácticamente englosa con lo que ustedes están hablando, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los contrayuntaras y hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en la presencia. Antes, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien hemos de dar cuenta. Qué hermoso, que es prácticamente lo que hablaba el pastor Darío. ¿A quién le vamos a rendir cuentas?
¿A quién estamos contristando? A algo frágil. El Espíritu Santo nos dice su palabra que es frágil, que se contrista, que se entristece por lo más mínimo de nuestras actitudes. Una persona totalmente fiel, totalmente sensible a lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Él nos da la oportunidad y como decía el pastor Darío, o no me acuerdo si usted, apóstol Oscar, que decía prácticamente, su misericordia nos sigue a cada momento. ¿Y cómo nos sigue? Porque nos persigue. Y Él y gime, y gime, y gime para que nosotros regresemos al redil, para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Pero mientras nosotros no cambiemos nuestras actitudes, seguiremos apartados de Él y solo viviremos en las emociones. Claro. Porque creemos muy espirituales solo por hablar lenguas, por entender lenguas, temblar, llorar. Eso es parte del don. Esto no es presencia. Fíjate, pastora, profeta de Dios, pastores, yo en la mañana hablaba y decía, el Espíritu Santo llegó como un viento recio, con un estruendo, llegó de una manera muy significativa. Jesús llegó en un pesebre en silencio, pero el Espíritu Santo llegó con una gran gloria, llegó haciendo ruido, llegó de una manera impactante a la tierra, ¿no? Pero me ha tocado ver, de la verdad te los aseguro, el dolor más grande que, como decía el pastor Darío, que lo delía su corazón, el dolor más grande que he tenido es ver cuando tú contristas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no te das cuenta cuando se va, porque se va en total silencio, sin decir una palabra, sin decir con permiso, ni siquiera habla. Está tan triste, tan lastimado. Y eso es lo que hemos hecho la humanidad. Y eso es lo que hoy hemos hecho. Por eso le digo a la gente, iglesia, escucha al Espíritu Santo que está dentro de ti. El cielo está abierto, que no estás vacío, que no estás solo, ni tampoco estás abandonado. Dentro de ti no hay una emoción temporal o un sentimiento. Hay una primicia del cielo. Hay un adelanto de la gloria, de lo que hemos de ser. Una garantía preciosa, divina, un sello eterno. El mundo hoy puede temblar, las circunstancias pueden gritar, los noticieros pueden hablar terror, pueden decir que hay temblores, que hay sismos, que hay tsunamis, pero dentro de ti, a pesar de las circunstancias que estás viviendo, hay una voz más fuerte, la voz del Espíritu que hoy está clamando por la redención que viene para tu vida. Lo que Dios puso en ti, tienes que entender, familia en Cristo, no es pequeño, no es débil, no es pasajero. Es la prueba irrefutable de lo que Él comenzó, lo va a terminar. Tus lágrimas no son el final, tus luchas no son el final, las caídas que has tenido no es tu final. Es el gemir interno por su presencia, no es una señal de derrota, es una señal de la gloria que está en camino, de la gloria que vas a recibir. Hoy puedo decirte con la autoridad de la palabra de Dios que si tienes las primicias, tienes la cosecha asegurada. Si tienes el Espíritu Santo, tienes la garantía de la gloria que viene. Si tienes el sello, tienes la herencia de Dios. Por eso levántate, sacúdate el polvo de la duda, vuelve a creer, vuelve a esperar, vuelve a soñar, vuelve a abrazar al Espíritu Santo, porque la primicia que Dios puso dentro de ti es la misma que te llevará a la plenitud en Cristo Jesús. No hay otra primicia, no hay otra gloria. No vivas como alguien que tiene un poco de Dios. Vive como alguien que tiene la primera porción del cielo dentro de su espíritu. Y mientras ese día glorioso llegue, iglesia, camina con poder, ora con autoridad, adora con fuego, vive con esperanza, porque el Espíritu Santo, iglesia, en ti es la promesa viva de la que mejor gloria todavía no ha sido revelada. Iglesia, lo que has probado, lo que has visto, milagros, prodigios, sanidades, es apenas el principio. La cosecha completa viene en camino porque mi Redentor viene. Mi Redentor está cerca. Prepárate porque lo que viene será incomparable. Y el Espíritu dentro de ti es la prueba de que Dios no fallará. Él no falla. No va a fallar. Gloria a Dios. Santo es el Señor.
Santo es el Espíritu eterno. Amén. Así es, qué hermosa, hermosa presencia, qué hermosa es estar Es en la que presencia del Señor y lo sensible que nos ponemos y nos ponemos a veces en su lugar. Si nosotros sentimos feo como humanos que nos hagan algo que nos duele, imagínense, si nosotros a veces sentimos feo que nos rechacen, que nos insulten, que levanten palabra contra nosotros, ¿qué será Él? ¿Cómo será Él que es tan frágil, tan sensible? Y nosotros como humanos, y el problema es que ujú, seguimos sin entendimiento, que seguimos, eh, como decíamos ahorita, no somos determinados, somos nos detenemos por cualquier cosa. Pastor, tengo problemas, pastor, ya no puedo, ya no aguanto. Si yo te contara, si yo te dijera lo que he tenido que pasar, todos los que estamos aquí hemos pasado cosas terribles. Como yo te decía, las lágrimas no es tu final. Tus luchas, tus circunstancias no es tu final. Las veces que te has caído no es tu final. Es que clames ahora, es que gimas por su presencia, de que no estás derrotado, de que hoy es el día, es la señal de la que la gloria está cerca, que la gloria está en camino. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te hago entender? Espíritu Santo, hazlo tú, porque no soy yo. Hazlo tú, convéncenos tú y toma la autoridad que tienes como hijo. Toma esa autoridad. No permitas que el Espíritu Santo salga por cualquier lugar de tu vida, porque créeme que te vas a arrepentir siempre de que ese glorioso ser, de que el maravilloso más grande ser que está en la tierra, que es el Espíritu Santo, te vas a arrepentir. De verdad te vas a arrepentir. Yo no tendría mi vida completa si no sea por el Espíritu Santo. Y hay gente, hay iglesias que ni hablan de Él, que ni siquiera lo consideran, que ni siquiera les interesa. Él no es pequeño, Él no es débil, Él no es pasajero, Él no es momentáneo, Él es perpetuo, Él es para siempre. Él es el sentido de nuestra vida porque Él glorifica a Cristo, porque Él dijo, Él los glorificará, Él los va a bendecir, Él me Amén. glorificará y les dará de lo mío. Ya deja de contristarlo, ya deja de entristecer al Espíritu de Dios, déjalo ya. Tienes sello, tienes herencia, está a punto de llegar. La cosecha está asegurada, iglesia. La cosecha está lista. Sacúdete el polvo en este momento. Tiene esperanza, cree de nuevo. Sueña con Él, vive con Él. Porque Cristo está ahí. Es la misma que nos llevará a la plenitud de la verdad. Dar fruto para Dios. Eso que dijo la pastora Grisel, dar fruto para Dios. Iglesia, te vuelvo a decir, escucha, sacúdete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amados. amén. La iglesia tiene que amar al Espíritu Santo, así como se ama a Jesús, como se ama a Dios Padre, porque cuando nosotros amamos al Espíritu Santo de esa manera, verdaderamente le tomamos importancia, verdaderamente le tomamos ese valor. Yo, como le vuelvo a decir, yo no puedo estar exento a no fallarle, no fallar, Ninguno, ¿verdad? no darle la espalda, pero lo importante aquí es que si tú fallas, eh, tú nuevamente lo busques, le pidas perdón y digas, aquí estoy nuevamente. Y el Espíritu Santo es tan especial, es tan misericordioso, tan bondadoso que Él está ahí nuevamente para estar con nosotros, para estar fortaleciéndonos, para estar instruyéndonos y qué gran bendición es tenerlo, la verdad, qué gran bendición es saber que Jesús un día lo prometió a los Lo discípulos, prometió. un día lo permitió a los apóstoles y esa promesa se cumplió en la tierra y hoy está con nosotros para hacer, para dar poder, para dar solvencia y no solo para eso, sino también para seguir intercediendo ante Jesucristo por nosotros, seguir intercediendo
de que aún sabiendo que somos gente de mal, somos gente que daña, somos gente que destruye, aún Él cree en nosotros y sabe que nosotros no vamos a seguir siendo los mismos. Si seguimos trabajando con Él, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados. Así como Jesucristo creyó en lo que iba a ser Pedro a futuro, así mismo es el Espíritu Santo con nosotros. Por eso no nos deja, por eso no nos abandona. Como bien lo mencionaba, pastor, únicamente se aparta, se está ahí esperando a que pues tú reconozcas, hasta que tú vuelvas nuevamente al camino, a que tú redargullas en tu corazón y digas, no, pues estoy haciendo las cosas mal, tengo que encaminarme, tengo que ser, como bien lo había dicho, un hombre de determinación, un hombre que verdaderamente obedezca la palabra del Señor. Y este tema, no sé, por eso decía que este tema me encantó, porque al hablar de primicia sabemos que es algo que es primero, que es apartado, que es algo especial, que es algo único. Y eso único en este momento para nuestra vida es el Espíritu Santo. Híjole. Él. Dio en el clavo, lo dio muy bien y lo dijo muy bien. Amén. No hay iglesia, no hay vida, no hay milagro, prodigios, no hay nada sin el Espíritu Santo. ¿No? Por eso le decía que en la fiesta del Gran Pentecostés se originó la iglesia a partir de ese mover del Espíritu Santo cuando llegó a Amén. la iglesia primitiva. Hoy no hay iglesias como la iglesia primitiva, pero porque nos hemos quedado muy escasos. Pero la palabra del Señor dice, y yo lo menciona en cualquier lado, que Él no viene por miles, Él viene por un remanente. Y qué bonito es que tú y yo seamos parte de ese remanente. Y usted decía mucho, pastor, que yo fallo, que yo puedo caer, que cualquier cosa, pero la misma palabra de Dios, ahí en el Salmo 37, 24, si mal no me equivoco, dice que cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Amén. Entonces yo creo que hoy Jehová sostiene tu mano, que Amén. hoy Jehová sostiene tu vida, que hoy Jehová, de verdad que Señor, de verdad que hermosísimo programa. Qué belleza de programa. De verdad me siento tan bendecido, estoy totalmente consciente, pero al mismo tiempo triste por saber todo lo que le hemos hecho al Espíritu de Dios. Muy triste, porque nos gusta recibir, nos gusta que nos hablen de fuego, de avivamiento, que nos hablen de que nos entregan la llave, de que viene un nuevo tiempo, de que hay una cosecha nueva, pero hablar del Espíritu es hablar lo más glorioso de nuestra vida. Y hoy Sí, tienes que reconocer que si eres hijo, pues tienes que tomar esa autoridad y ser determinado, como decía el pastor Darío, ser determinado, como decía la pastora Gris, dejarte toda su podredumbre, todo aquello que te ha hecho que tu carne esté por encima de lo que el Espíritu quiere hacer contigo. Este programa ha sido una hermosa bendición y de verdad yo no tengo palabras con que agradecerle precisamente al Espíritu Santo, a Jesús, por este hermoso tiempo, pastor. De verdad que yo estoy totalmente quebrado, me siento muy quebrantado, me siento porque siento el dolor del Espíritu Santo, porque le hemos dado dolor, de verdad. No sabe la gente lo que le hemos hecho al Espíritu Santo. No sabe lo que hemos hecho sufrir a ese ser supremo. Sí, es glorioso, poderoso, es una persona, pero también siente y también lo podemos apagar en el nombre de Jesús. No sé si quiera decir algo más en lo que la pastora Grisel se conecta, sino para despedirnos, pastor. pues ya creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Solo resta decir de que obedezcamos la palabra del Señor, que no Amén. somos nosotros solo somos instrumentos en sus manos, somos vasos de cual Él se sirve, va, para representar su palabra. Y si hoy todo aquel que nos está escuchando en este momento obedezca verdaderamente la palabra del Señor, ¿cómo se dice? Recaude nuevamente su identidad,
y que sea una persona de determinación para Amén. que la salvación se manifieste y siga así. Las señales no lo son todo, bien lo decía la pastora Cris, la misma No, palabra del Señor que dice, en mi nombre echaste fuera en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos. Pero ¿qué va a ser con tristeza que el Señor nos diga, apartados de mí no te conozco? Qué triste va a ser que en aquel día sea escuchado esas palabras, va a ser muy triste y muy doloroso para uno saber de que pensábamos que por las señales de su presencia, que por la sanidad, que por la liberación, ya tenía mi salvación segura. No, estamos equivocados, es parte de, sí es parte de, pero eso no me asegura mi salvación. Mi salvación me asegura el Espíritu Santo, porque por medio de sus frutos voy a alcanzar esa salvación. Si no tengo frutos, como bien lo dice la Biblia, voy a ser cortado del reino. Entonces, los frutos del Espíritu Santo tienen que vivir en mí, no tienen que queremos estar en eso. el Espíritu Santo tiene que estar en mí. Entonces, esta palabra eh, igual es para nosotros, porque como le decía yo, a veces cuando decimos algo nos ponemos la espada en la cabeza, porque, Sí, porque sabemos muy bien de que hay veces que nosotros también tomamos malas decisiones o tomamos decisiones equivocadas, pero lo mejor de esto es que si el Señor nos pone aquí en este programa para enseñarla a la persona que nos está escuchando, es porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros para sobrellevar todas estas cosas. Y yo me siento más que bendecido con este tema, la verdad. está Igual, precioso, de igual verdad yo que me sí. quebranté, igual yo me quebranté, Yo sigo igual, igual yo me quebranté yo sigo muy quebrantado todavía. porque sí es doloroso y triste lo que a veces en ocasiones le hacemos y el valor la importancia, sobre todo la importancia, pastor, que le tomamos. A veces no le tomamos absolutamente nada de importancia y no es así. Entonces, si estamos equivocados con lo que estamos diciendo, pues entonces hay que arrancar las hojas de la palabra del Señor, donde dice que el Espíritu Santo se merece un lugar, se merece un valor. Hay que arrancarlas entonces y estaríamos contradiciéndolo al Señor, porque el Señor mismo lo dijo, que Él venía para darnos poder, para darnos bautizo, para darnos autoridad, para darnos dominio propio, para estar con nosotros como consolador, para estar con nosotros como guiador. Entonces hay que respetar las jerarquías y el Espíritu Santo tiene una jerarquía muy grande en nuestras vidas. No, y lo amamos mucho, ¿verdad? Amén, así es. Lo que sí tenemos en común usted y yo es que amamos mucho al Espíritu Santo, Amén. amamos mucho a Jesús y buscamos siempre con nuestros errores o equivocaciones, pero pues ahí está. Y qué hermosa palabra nos puso nuestra hermana Teresa Mercedes. Dice, bendiciones, pone, y dice, y que el Espíritu Santo permanezca hasta la venida de Cristo. Por favor, por favor. Porque sabemos que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, Él va a partir con nosotros. Sí, Y ya no va a haber quien predique, ya no va a haber Espíritu Santo que nos revele la palabra. Eso es lo triste. Yo lo y único que puedo decir en este momento, a nombre de la pastora Grisel Quiao García, que yo sé que ella puso que tendría problemas para conectarse, que lo que has probado del Espíritu Santo apenas es el comienzo, que la cosecha completa de un sembrador viene en camino. Prepárate porque lo que viene será tan incomparable, tan glorioso. Y sabes que el Espíritu que dices que mora dentro de ti es la prueba de que Dios jamás te fallará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias a Roxana, a Alfredo, a Lourdes Viescas, a nuestras hermanas que nos estuvieron, que estuvieron conectando, a Roy de la Riva, al profeta Jacob, mira qué bendición, profeta, que estés hoy con nosotros. Gracias. A Alfredo Daniel Fierromelo, a Miriam Lazarte, muchísimas gracias. Oramos por usted, por Edgar Humberto Lagunas Nava también. De verdad, a Magdalena González, a Teresa Mercedes, que ha estado poniendo cosas preciosas también, o sea, a Elisa Manríquez, Pati García, Lourdes Viescas, o sea, no, la verdad que estamos bendecidos. Jocelyn Fernández, de verdad que somos bendecidos, amados, somos bendecidos. amén. Y que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús,
Queremos decirte que te amamos, Iglesia del Señor, que los amamos a ustedes que están ahí en pantalla, que le clamamos a Dios para que el Espíritu Santo te convenza de pecado, justicia y juicio, y que de verdad analices. Si puedes, vuelve a reproducir este hermoso momento a través de Facebook, a través de la plataforma Jesús en las Naciones, que es la que estamos, y agradecemos a Dios por la plataforma de Jesús en las Naciones, por todas las pastores, profetas, apóstoles, ministros de Jesucristo, que están ahí siempre dando lo mejor, una palabra de bendición. De verdad que gracias, Pastor Jacob. Sí dice que el Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo, el amigo, el consolador, el guía. Sí, la guía y de la persona en la que más estamos enamorados, yo creo que sí. Entonces, Pastor, bendecimos a toda la audiencia, que en el nombre de Jesús declaramos sanidad, sanidad de tu alma, declaramos que el poder del Espíritu Santo viene sobre ti. Declaramos en el nombre de Jesús que todas aquellas personas que están enfermas, que todas esas personas que se sienten atadas, que se sienten defraudadas, lastimadas, que se sienten heridas, en el nombre de Jesús venga ese refrigerio, venga ese mover del Espíritu Santo a bendecirte, a cambiar y transformar tu corazón como un diamante, como lo dice Ezequiel. Así es que en el nombre de Jesús no nos despedimos, te decimos hasta luego y nos vemos el próximo viernes con una palabra fresca, preciosa. Y de verdad, Pastor Darío, ha sido una bendición compartir con usted, con la pastora Grisel. De Amén. verdad, siervos ungidos, siervos bendecidos, siervos de Dios que aman al Señor con todo su corazón, que aún y aunque sabemos que fallamos, seguimos, ahí sí creo que somos determinados, no estamos presumiendo, estamos diciendo, estamos determinados a continuar aunque fallemos, porque Amén. la mano de Jehová nunca se apartará de ti para levantarte. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Muchísimas Amén. gracias Dios me los bendiga. y bendiciones. En el nombre de Jesús, bendiciones, amados. Hasta luego. Nos Bendiciones. vemos tras bambalinas. Amén.